pasar. Amén. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias por la vida de este varón, Señor, que nos has prestado, Señor, para que poder recibir tu palabra, tu enseñanza, Señor. Señor, animar a la fe, Señor, a conocerte más, Señor, a reflexionar, Señor, a ser edificados como casa tuya, Señor. Señor, bendice esta palabra, Señor, prospera, Señor, lo que tu Espíritu Santo nos está enseñando. Señor, lo que nos interesa es percibir la voz de tu Espíritu, Señor, prestar atención, Señor, y someternos dócilmente y alegremente, Señor, a tu voluntad, Señor. Señor, bendice este tiempo, Dios, oramos para que guardes a la familia de Yamé, Señor, mientras Él nos sirve, Señor, consuela su corazón, el corazón de su gente, Señor, y Dios, dale fuerza, Señor, reverdece, Señor, sus huesos, para que continúe hasta cumplir, Señor, tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús oramos, y tu pueblo dice, amén. 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 Buenos días, bom dia. Tanto tiempo hemos venido acá a visitar a la iglesia, que la iglesia debería haber aprendido portugués, ¿no? Porque eu não consigo aprender espanhol, entonces que usted aprenda portugués. Bueno, estamos hablando de qué? ¿Cuál es el texto básico que estamos lendo? Hebreos 12:1. ¿De qué trata la carta a los Hebreos, la carta de Pedro, las cartas de Pedro, la carta de Santiago? ¿Cuál es el intuito de estas cartas? Bueno, vamos a leer un texto. Vamos a leer primero Hebreos 2:1 y después vamos a leer un otro texto para entender cuál es el objetivo de lo que estamos diciendo aquí. 2:1, que diz? 2:1, ¿quién va a leer? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Sí, ahí está. Que pongamos nuestra atención a las cosas que hemos oído. Y yo pedí a los hermanos que escribieran algunas promesas que Dios les ha dado desde cuando empezaron en el camino del Señor. Algunos que escribieron, ¿sí? ¿Algunos escribieron? ¿Cuántos escribieron? Deja verme. Ok, los que no escribieron van a escribir durante el día, ¿no? Hermanos, es vital. No es solamente una sugerencia. Es extremadamente importante que tengamos en nuestra mente y en el corazón lo que Dios nos ha hablado sobre nuestras vidas, sobre nuestra fe, las cosas que Él quiere que hagamos. Amén. Entonces no es una cuestión opcional. Y no es porque yo estoy mandando, pero es porque es vital. Yo les hablé ayer que las promesas de Dios son nuestros combustibles. La promesa de Dios sostienen nuestro ánimo. Y cada uno de nosotros sabemos cómo es difícil en este mundo actual mantener el ánimo. Porque todos los días tenemos fuerzas en contrario. Es como si estuviéramos remando contra las corrientes, ¿verdad? ¿Sí o no? Así sentimos, ¿no? Entonces necesitamos de combustible para nos mantener con fuerzas para seguir. Bueno, déjame leer contigo una instrucción del Señor para el pueblo que iba a entrar en la tierra de Canaán.
Deuteronômio 7, por favor, abra tu Bíblia. Deuteronômio 7. ¿Han encontrado? ¿Podemos leer? Yo voy a leer desde el 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. ¿De qué estamos hablando? De lo que nuestra hermana habló. Dios nos ha puesto en la tierra para tomarla para el Señor. Amén. Esa es nuestra visión. No podemos perder esta visión. No estamos aquí para sacar provecho de la tierra. Estamos aquí para traer la bendición de Dios para la tierra y para tomarla para nuestro Dios. Porque las naciones de la tierra volvieron sus espaldas para el Señor. Ahora, el deseo del Señor es que todas las naciones vuelvan a ser del Señor y de su Cristo. Amén. Y a quienes Dios ha enviado para que ese proyecto aconteça, se diz, aconteça. A quienes Dios ha enviado? A su nación santa. Entonces aquí estamos, la nación santa, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Perú, donde sea. Y por favor, escucha esta palabra como instrucción de Dios para tu vida aquí en Bolivia, por favor. Cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, a Rezeu, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones maiores e mais poderosas que tú. Así sentimos muchas veces delante de las situaciones, de las fuerzas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Naciones mayores, mayores y más poderosas. Y Jehová tu Dios te las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Hermanos, por favor, pongamos atención. Dios no está hablando aquí en nuestro tiempo de personas, pero de costumbres. Porque debemos amar al pecador, no al pecado. Y debemos enseñar a las personas a destruir todas las cosas que son ofensas a nuestro Dios. Amén. Para que no salgamos con un machete ahora en la calle. No es esa la intención de Dios, que tú mate a los bolivianos. La intención de Dios es que los bolivianos sean salvos, pero sus costumbres deben ser cambiados. Déjame contarte una experiencia antes de seguir leyendo. Estaba en Mozambique. No sé si fue la primera o la segunda vez que estábamos hablando con un grupo de pastores sobre la cultura de Dios con relación a la familia. Porque allí la cultura nacional es una cultura terrible. Las mujeres son compradas. Las mujeres son compradas. Entonces un hombre llega para el padre y le pregunta, ¿cuánto cuesta? Se dice, ¿cuesta? ¿Cuánto cuesta esta niña? ¿Cuánto cuesta esta muchacha? Y el padre le habla, vale 2 vacas, 4 cerdos, tanto de harina, y él paga. Y si la mujer queda embarazada, el padre viene a cobrar ¿cómo se dice? Un extra. Entonces la mujer es comprada. Y un hombre puede tener 2, 3 mujeres. Y las mujeres son esclavas.
Y estábamos hablando de la cultura del reino con relación a la familia. Y hubo un momento para mí muy especial cuando uno de los pastores paró y dijo: mira, necesitamos cambiar, necesitamos salir de la cultura mozambicana y entrar en la cultura del reino de Dios. Y en este momento yo percibí que Dios hizo un cambio en su corazón y en su mente. Queridos, la cultura es algo terrible o glorioso. Depende de lo que es nuestra cultura. Entonces vea, no harás alianza, el versículo 2, final del 2, ni tendrás de ellas misericordia. El 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá de pronto. ¿Qué les parece? ¿Este texto es válido para nuestros días? ¿Sí o no? Si ganamos la mentalidad que somos la nación de Dios, esparcida en las naciones, entonces vamos a tener el proyecto de ganar las naciones, traer para ellas la cultura de Dios y no tener de ellas sus culturas. Amén, queridos. ¿Qué es una cultura? Es la suma de las cosas, de los valores de un pueblo. Es la suma de los valores. Cultura viene de culto. Culto es una actitud que tenemos en relación a alguna cosa que es valiosa para nosotros. Esa es una cultura. Y la cultura es construida. Y necesitamos construir la cultura de Dios en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde llegar a implementar la cultura del reino de Dios. Por supuesto que no debemos hacer esto por fuerza, como oímos de Julio Quirino, que hacen los islámicos, los islamistas. No es así. Porque la cultura de Dios entra en el hombre por el corazón y no por la cabeza. Amén, queridos. Entonces, por favor, como dije antes, no toma un machete y va destruyendo las personas que no tienen la cultura del reino de Dios. No es esto. Jesucristo no cambió la cultura de la nación por leyes impuestas, se dice, impuestas, pero fue conquistando corazón por corazón, corazón por corazón. Amén, amados. ¿Me están comprendiendo? Para que no me comprendan mal. Bueno, ahí vamos. Estas cartas entonces fueron dadas para que sepamos cómo comportar, cómo sobreviver y cómo trabajar en una cultura distinta. Ese es el motivo de estas cartas. Y cuando tú lees Hebreos, San Pedro, Santiago, por favor ponga esto en tu cabeza. Estoy en una cultura distinta y aquí están instrucciones para que yo sepa cómo comportarme en esta cultura donde vivo hoy día. Y ayer terminamos hablando de la cuestión de la visión. Y hablábamos que nuestra visión es aquello que nos guía. Leemos el texto de Hechos, capítulo 27, que habla de un viaje de Pablo, donde el navío, el barco, se puso a la deriva. O sea, el viento levaba el barco para donde quería. Es decir, el barco no tenía autodeterminación. Y nosotros debemos tener una determinación no nuestra, pero de Dios,
para que vayamos al lugar donde Dios nos quiere llevar. Amén, queridos. Ahora, yo estaba hablando a ustedes de cosas que nos hacen perder la visión. La primera que hablamos fue el engaño de las riquezas. Yo estaba hablando de qué parábola? De la parábola de las semillas. Y una semilla no produjo más semillas porque fue engañada por el engaño de las riquezas. ¿Hay la palabra fascinación? ¿Qué significa fascinación? Esa es la palabra en griego. Como una persona que fue encantada, fue encandidada. ¿Sí? No conocía esta palabra. Estoy aprendiendo. Unos 20 años más y aprendo. ¿Ah? Embrujada, enfeitiçada. Así es, esa es la palabra. Porque nos capta la visión, nos capta la atención, nos capta el corazón. Bueno, hay un hombre en la escritura que nos puede mostrar qué sucede cuando una persona pierde la visión. Me refiero a Balaam. ¿Conocen Balaam? ¿Quién era Balaam? Un profeta. ¿De quiénes? De Dios. Balaam era un profeta de Dios. Pero vino un hombre llamado Balac y le prometió plata para que ele profetizara contra el pueblo de Dios. Mira, queridos, esto no es materia siquiera de pensar. Voy a pensar, no es materia de pensar. ¿Cómo un profeta puede proponer a sí mismo el pensamiento de profetizar? Y el hecho es que ele foi encandidado, ¿cómo es? Encandidado por la ofrenda de Balac. Y fue profetizar contra el pueblo de Dios. Pero ¿qué sucedió? Cuando abría su boca, bendecía. Y Balac dijo, no estoy pagando para que tú bendigas. Eu estou pagando para que tu maldiga, se diz? Maldiga. E ele intentou pecar hasta el punto ridículo de un asno llamar su atención. Para mí es una de las historias más chistosas y trágicas de la escritura. Un asno invita a un profeta a pensar. ¿Te acuerdas de la historia? No voy a leer, después lea. El asno dice, piensa, Abraham, por si acaso he hecho contigo esto antes. El asno estaba teniendo una visión. Y el profeta, ¿cómo era el nombre del profeta antiguamente? Vidente. El asno vía y el profeta no vía. Ve hasta qué punto un hombre puede llegar cuando pierde la visión de Dios. Se cambia en animal, empieza a charlar con animales. Y peor, el animal le llama la razón. Es una historia chistosa y trágica. Pero ¿qué llamó el corazón de Abraham, de Balaam? ¿Qué sucedió con su corazón? Las riquezas. Las riquezas. Otra cosa, querido, los sufrimientos nos pueden hacer perder la visión. El mismo sufrimiento en una persona le aproxima de Dios y otra persona le aleja de Dios. ¿Están de acuerdo? El mismo sufrimiento.
Porque la cuestión no es el sufrimiento, es cómo reaccionamos al sufrimiento. Y la reacción del sufrimiento es baseada en lo que conocemos de Dios. De acuerdo con lo que conocemos de Dios, esta es nuestra reacción. ¿Qué dice Romanos 8, 28, 29? 28, ¿qué dice? Y sabemos que ¿cuántas? Todas. ¿Cuántas? Las buenas y las desagradables. Mire que yo no hablé de las malas, ¿no? Las buenas y las desagradables. Porque si todas cooperan, entonces todas son buenas. Ahora, unas agradables y otras desagradables. Todas las cosas contribuyen. Todas las cosas cooperan, se dice. Ayudan a bien. Así está escrito en castellano, ¿no? Ayudan a bien. ¿Cuántas cosas, queridos? Ahora, déjenme decir una cosa a ustedes. No se asusten con lo que voy a decir. Hay cosas que aconteceron en mi vida que yo no percibí algún lucro. ¿Se dice lucro? Lucro. Alguna ganancia. Yo no percibí. Personas me engañaron. Personas compraram coisas de mim e não pagaram. Eu não percebi. E realmente, hermano, les confieso que eu não compreendo todos os caminhos de Deus. ¿Alguém aqui compreende? Eu não compreendo. Há coisas que eu orei em minha vida e Deus hizo completamente distinto. Eu não compreendo. ¿Tú comprendes todos os caminhos de Deus? Pero el versículo 27 tiene una clave. El versículo 27 habla de la intención de Dios. Esta yo comprendo. Porque yo sé que toda la intención de Dios es a mi favor. Amén. Los pensamientos de Dios para conmigo son pensamientos de bien y no de mal. Todo lo que Dios ha empezado en mi vida va a terminar. Y al final, Dios va a mostrar en los siglos venideros toda su suprema riqueza de bondad para con mi vida. Dios va a mostrar. Amén, hermanos. Dios no ha perdido ni la batalla ni la guerra. Dios es victorioso en mi vida. Eu digo que não compreendo muitas vezes o meio da película em la qual estou, mas eu sei como vai terminar esta película. Então, mi coração, minha esperança está no final da película, porque eu sei que mi Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém, queridos. Si tú tienes esta visión, los sufrimientos vendrán y tu corazón estará tranquilo delante de Dios. No estoy diciendo que tú no sufrirás. Hay personas que dicen que el cristiano no sufre. Incluso algunas dicen para de sufrir. E mira, hasta hoy día no aprendí cómo parar de sufrir. Porque mi Dios hizo una otra promesa. El Dios me hizo una promesa que en este mundo yo tendría aflicciones. Entonces yo no sé cómo parar de sufrir, no sé. Pero una cosa estoy aprendiendo con Dios: a guardar mi corazón en el medio del sufrimiento. Porque o sufro por algún mal hecho que yo hizo, o sufro por alguna enseñanza de Dios, o sufro por mal hechos que personas hacen. ¿Verdad? Hay mucho sufrimiento que acontecen por errores de nuestras partes. ¿Sí? ¿Verdad? ¿O es solamente el diablo? No. Muchas veces yo ayudo al diablo. Otras veces sufro porque Dios está probando mi vida.
La palabra dice en Hebreos que Jesús aprendió a la obediencia por las cosas que ha sufrido, que sufrió. Si Jesucristo aprendió por el sufrimiento, ¿cómo voy a aprender? El aprendizaje, ¿cómo es? El aprendizaje, cualquier que sea, causa sufrimiento. Cualquier que sea aprendizaje, causa sufrimiento. La criatura chica que está aprendiendo a obedecer es sufrimiento para ella. ¿Por qué es sufrimiento? Porque hay que contener su voluntad para hacer la voluntad de sus padres. Es sufrimiento durante todo el tiempo. Cuando entramos en la escuela es sufrimiento, porque cuando entramos pensamos que sabemos. Mi padre en la fe decía que el alumno que más sabe es el alumno del primer año. Sabe todo. Y la primera cosa que el maestro hace es mostrar que él no sabe. Y cuando termina la facultad, él descubre que no sabe nada. Recibe el diploma de ignorante. No sabe nada. No sabe. Así somos. Es decir, el aprendizaje, la obediencia es un sufrimiento constante, constante, constante. Hasta que seamos perfectos. Y perfectos no habla de falta de pecado. Perfecto habla de completo, de entero, de íntegro, de integral. Amén, queridos. Pero muchas veces, ¿por qué no comprendemos Romanos 8:28 y más aún Romanos 8:27? ¿Por qué no comprendemos que Dios puede arreglar todos mis caminos cuando yo pongo mi corazón en Él? Cuando yo reconozco a Dios en todos mis caminos, Dios va a arreglar mis caminos. Cuando yo no comprendo esas cosas, mi reacción me hace perder la visión de Dios. Déjame contarte una otra historia. Había una mujer por nombre Agar. ¿Se acuerda de Agar? ¿Qué sucedió con Agar? Agar era una esclava de Sara. Y Sara no tenía hijos. Y uno de los trabajos de la esclava era tener hijos para su señora. Entonces Agar propuso, no sé si propuso o mandó que Abraham tuviera un hijo con Agar. Y como Abraham era un hombre muy sujeto, muy sumiso, tuvo un hijo con Agar. ¿Y qué sucedió con este hijo? Fue espina, ¿se dice? Espina en la vida de Sara. Hasta el punto que ella expulsó Sara, expulsó a Agar. Y la historia nos dice que Agar fue para el desierto y puso su hijo en un lugar y se alejó para que no viera su hijo morir de sed. Y en este momento un ángel aparece a Agar y dice: el llanto del niño fue escuchado por el Señor, no el llanto de Agar, el llanto del niño. Y en este momento Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo a su lado. El texto no dice que Dios crió el pozo, es que abrió los ojos. O sea, una reacción equivocada nos hace perder la visión de la provisión de Dios. ¿Me comprenden, queridos? Muchas veces la liberación está a un paso de nosotros, pero estamos ciegos por una reacción equivocada. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a reconocer, reconocer su mano en todos nuestros caminos. Queridos, cuando tú entregaste tu vida al Señor, Él la tomó. Hay una canción
que aprendemos con los hermanos en 79-80, que dice que Dios ha tomado mi vida y no la quiere soltar. ¿Quién acuerda de esa música? Antigua, ¿no? Dios ha tomado mi vida. Cuando tú has entregado tu vida al Señor, Él tomó tu vida y tu vida está en las manos de Él. Y Dios nunca se distrae. ¿Sabías? Que nuestro Señor, el guarda de Israel, no duerme. Está siempre con sus ojos vueltos para nuestra vida. Amén, queridos. Aunque algunas veces intentamos informar a Dios de las cosas que suceden. Señor, tú sabes lo que sucedió conmigo. Como si Dios necesitara leer los periódicos. Hay hermanos cuyas oraciones son como se dice, de la prensa. Esos informes que la prensa manda en nuestros e-mails. Queridos, no necesitamos informar a Dios de nada. Dios sabe todo. Mateo capítulo 6 dice que Dios sabe todas nuestras necesidades. Amén. Mateo 6. Él sabe. Él sabe. Y nosotros debemos saber que Él sabe. ¿Tú sabes que Él sabe, no? Pero sabes cómo, en la cabeza, en el corazón. Si tú sabes solamente con la cabeza, tú vas a reaccionar como Marta y María reaccionaron. Cuando Jesús llega donde estaba Lázaro muerto, Marta llega para el Señor y dice: Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano no estaría muerto. ¿Verdad? ¿Es una verdad? Es verdad. Y él dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo puedo resucitar a Lázaro. Y él dice: Señor, yo sé que en el último día vamos a resucitar. O sea, hay cosas que sabemos, pero que no cambian nuestro ánimo, porque sabemos con la mente y no sabemos con el corazón. Queridos, las cosas de Dios deben ser sabidas, dice así, sabidas, conocidas en el corazón, porque la mente no ayuda tanto, no nos ayuda. Bueno, sigamos. Otra cosa que nos hace perder la visión, o sea, es no tener visión profética. ¿Qué es tener visión profética? Hay muchas personas, como yo hablé ayer, hay muchas personas que están hablando de visión profética o de palabra profética. Yo hablé ayer que para traer una palabra profética necesitamos tener una visión profética. ¿Y qué es visión profética? Déjame intentar explicar, contando una historia. Había un profeta que estaba en una ciudad, y este hombre estaba siendo perseguido por un enemigo. Y este enemigo una mañana manda todo un ejército para prenderlo. Y allí estaba el enemigo alrededor de la ciudad. Y este profeta tenía un siervo, un muchacho que le ayudaba, que le servía. Y ese muchacho sale de la ciudad. ¿Y qué ve él alrededor de la ciudad? El ejército enemigo. Queridos, nuestro ánimo y nuestra reacción es proporcional o es condicionada por la visión que tenemos. No sé si me comprenderam. La visión que tengo determina mis reacciones. ¿Cómo reaccionó este joven? Entró en la casa, asombrado, su corazón temblando, y trajo una mala nueva para el profeta. Si tú fueras este joven, ¿cuál sería la noticia que daría al profeta?
tu ministerio se ha terminado. Y mi empleo también. No tenemos salida. La ciudad está cercada, se dice, está sitiada. No tenemos posibilidad. Ha terminado todo. Y significa que estamos viendo el natural y no el real. Ser realista es ver como el rey ve. Es que pensamos que ser realista es ver las cosas como ellas aparentan. Pero todo lo que vemos son apariencia, no son reales. ¿Están de acuerdo? Todo lo que ves, todo lo que tocas, no son reales. Están en decomposición. El real es lo que Dios ve. Entonces, este joven llega para el profeta y da la mala nueva. Y el profeta es tranquilo. ¿Por qué es tranquilo? Que conocía la situación real, la situación espiritual. Y él sale afuera y hace dos oraciones contrarias, contradictorias. ¿Cuál es la primera oración que le hace? Abre los ojos de este joven. ¿Y qué ve el joven? El ejército de Dios. Mira, Dios no mandó el ejército, allí estaba, pero él no podía ver. ¿Qué dice la palabra sobre el ángel de Dios a nuestro alrededor? ¿Qué dice? Por favor, hermanos. Acampa. ¿Qué significa acampar? Es una posición de vigilancia de un ejército. Quando se acampa é dizer que está, em português assim, campanha, está em uma situação de guerra, porque se não é assim, está no quartel. O exército está acampando a nosso alrededor, está nos vigilando, cuidando de nós. Os irmãos creem assim? Devem crer, porque está escrito na Bíblia. Deben creer. Esto va a traer para nosotros más tranquilidad. Hebreos habla que los ángeles del Señor son espíritus ministradores que son enviados para cuidar, para servir a aquellos que han de heredar la vida eterna. ¿Quiénes son? Nosotros. Amém? Eu não estou pedindo aqui que tu creia em Los Ángeles, pero creio em Deus. Creio em Deus. Querido, eu já tive experiências com ángeles, muitas experiências com ángeles. Já vi coisas suceder em minha vida tremendas. E eu estava uma vez em um rio de Amazonas, um rio muito grande, pero muito grande, quase 1 quilômetro de ancho. E com vento, com pedras em la orilla, e íbamos a hacer um culto em uma vila, um pueblito, e nosso barco estava lleno de famílias, de niños, e era noite, quando o homem que era timoneiro, como se diz, el piloto, foi chegando cerca de la orilla, ele tomou sua lâmpada, sua linterna, e o foco, a lâmpada estava queimada. É dizer, era impossível chegar, porque se tocavam as pedras, o barco podia volcar, e niños em la água à noite. E eu estava aprendendo com meu padre em la fé, isso que estou ensinando a vocês nesta manhã. E eu pedi, Senhor, envie um ángel neste momento, necessitamos de um ángel tuyo. E neste momento vimos em la orilla uma pequena luz, muito pequena, em la orilla, em la playa. E o piloto foi mirando por la luz
Foi desviando de las piedras e chegamos à praia. Quando chegamos na praia, não havia nadie. Que te parece? Devemos aproveitar melhor os recursos que Deus nos ha dado. Amém. La palabra habla de los pequeñitos, diz que sus ángeles asisten delante de Dios día y noche. Devemos confiar en las provisiones de Dios. Uma outra vez estava de viaje e deveria atravessar uma cidade em Brasil, uma cidade muito grande, Curitiba. E eu não conhecia a cidade, é a primeira vez que estava passando nessa cidade. E muito sencillo, muito creyente, pedi, Senhor, envia um ángel para nos guiar. E eu entrava em uma calle e sentia, não é esta calle, entra por outra, eu entrava por outra. Entrava nesta calle e sentia, entra por aqui e entra por aqui, hasta atravessar essa cidade. Estávamos em 2 coches. Quando paramos do outro lado, paramos para agradecer ao Senhor. O povo del coche de atrás estava orando, porque todo o tempo via um ángel sobre mi coche, nos guiando. Nos guiando. E eu estava uma noite em meio à selva. Estava em um rio que não poderia passar porque havia árvores no rio. Era 2 da tarde. E hasta 5 da tarde conseguimos cortar 2 árvores. E entramos na selva, pusemos nossa maca, se diz maca? Hamaca, e no piso para dormir. Estava com as manos heridas por la hacha. E pedimos, Senhor, não temos força, nem sabedoria, nem comida, temos nada. Estamos arrodillados em meio à selva. E eu vi milhares de ángeles arrodillados com nós outros. Não solamente ángeles, pero hermanos de las iglesias arrodillados com nós outros em meio desta selva. Milhares de pessoas. E minha oração foi uma sola: Senhor, necessitamos de um milagro. Menos que milagro não sirve. Necessitamos de milagro para arriba. E a manhãnita foi a noite mais larga de minha vida, porque dormia e acordava 10 da noite, dormia e acordava meia-noite, dormia 1 hora. Dormia e despertava. Uma noite muito larga. Quando o dia amanheceu, fomos ver e o rio havia subido exatamente o tanto que podíamos passar por cima das árvores. Os ángeles estavam ali com nós. Poderia contar para você outras experiências, mas eu creio que estas são suficientes. Pero não é importante que tu creas em minhas experiências, é importante que tu creas em la palavra de Deus. Estou contando experiências para que tu sepas que a palavra é verdade. Então, qual é tu reação delante do sofrimento? El sufrimiento puede cerrar nuestros ojos a las cosas de Dios, a liberación, al libramiento que Dios nos quiere dar. Amén. Y la visión profética es ver lo que Dios ve. Que Dios está mostrando en nuestras vidas. Que Dios está mostrando a mí y a ti, com relação às coisas que estão sucedendo. Que Deus te está mostrando com relação à situação de Bolívia. Que Deus te está mostrando com situação à Europa. Que Deus nos está mostrando com relação ao Brasil. Falta tempo para falar de tantas coisas. Mas quero dizer-te uma coisa. Estamos em Brasília em uma hora muito séria. Muito séria. E Deus ha despertado a igreja para orar. E a igreja está orando.
todas estas cosas que están viniendo a la luz, todas esas cosas, comenzaron con una descubierta en una casa de cambio, en una gasolinera. Que ali algunos políticos estavam haciendo cambio en esta casa. Cambios ilegales. Pero cosas pequeñas. Y como si fuera un hilo que fue jalado. Y está cambiando hasta el gobierno de Brasil. La iglesia está orando. Y los procuradores, una buena parte de ellos son cristianos. Y Dios les está revelando cómo hacer. Los fiscales. ¿Qué te parece? Dios está cambiando. Porque la iglesia está orando. Está confiando en el sobrenatural. Nuestra visión es que Dios nos está dando un tiempo como iglesia para que podamos predicar la palabra. Amén, queridos. Bueno, necesitamos tener visión. Necesitamos tener visión del Señor. Por favor, abre tu Biblia en Hebreos 11. ¿De qué habla Hebreos 11? ¿De qué habla Hebreos 11? De la fe. Pero, ¿de dónde viene la fe? La fe no tiene generación espontánea. Yo estaba sin fe, y de un momento a otro, tengo fe. La fe apareció, como dicen los evolucionistas. Apareció una ameba, después el mono, subir de árboles y después bajamos de los árboles. No, la fe no tiene generación espontánea. La fe es motivada. Hebreos habla de tres cosas. La primera cosa de la cual habla Hebreos 11 es la de la visión. Segunda cosa, fe. Tercera cosa, obediencia. Esos son los tres temas de Hebreos 11. Visión, fe y obediencia. ¿Estás con tu Biblia abierta? Vamos a ver algunas cosas de Hebreos. La hora. Hebreos 11. Versículo 1. Déjame leer en castellano. Es pues la fe, la certeza de lo que sí espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí aparece por la primera vez el verbo ver. Pero interesante que la enseñanza que el texto nos da es que la fe es la base de lo que podemos ver espiritualmente. La convicción de lo que no se ve con los ojos naturales. ¿Me comprenden, hermanos? ¿Me comprenden? Bueno, el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por favor, subraya los textos, las palabras, visión, fe, mirar, en Hebreos 6. Son muy fuertes esas palabras. Después vamos para el 5. El 5 que dice: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Bueno, seguimos. Después el verso 8 y 10. El 8, por la fe Abraham siendo llamado
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuál es el texto? Estoy buscando en mi Biblia. El 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué vía Jacob y Abraham? ¿Qué vía Jacob y Abraham? Una ciudad. Una ciudad, eso es lo que veía. Después el 13. ¿Qué dice el 13? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo. Percibe, mirando y creyendo. ¿Qué produce la fe en nuestro corazón? La visión. La visión nos da fe. La visión cría fe en nuestro corazón. Pero vamos adelante. Después, 22. El 22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de Dios de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué vio José? ¿Qué vio José? Vamos, hermanos. La salida, pero ¿qué más vio? La entrada en la tierra prometida. Y porque vio la tierra prometida, dio órdenes con respecto a sus huesos. Porque él, si no tuviera visto la tierra, no daría órdenes con respecto a sus huesos. O sea, ustedes van a entrar en la tierra, por favor no se olviden de mis huesos. Quiero entrar ni que sea mis huesos. Esto digo a mis hijas, porque yo creo que si mi generación no es la última generación antes de la venida de Cristo, yo creo que soy por lo menos la penúltima. Entonces yo doy orden a mis hijas que no se olviden de mis huesos. Yo veo a Cristo volviendo. ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Y qué hace esta visión en tu corazón? Bueno, vamos adelante. Después del 27. Este 27 es muy importante. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Por favor, ¿qué dice tu Biblia? Porque si sostuvo, ¿qué es la palabra sostuvo? ¿Qué significa? Alguna cosa que me sostiene, como esta columna. ¿Y qué sostuvo a Moisés? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? El 27. Como viendo al invisible. Y por favor, pone atención que este invisible aquí está en letra mayúscula. ¿A quiénes vio Moisés? Mira, aquí está hablando de Faraón. Esa es una visión. Pero ¿a quiénes Moisés vio? Al Señor Jesús. Y la visión del Señor Jesús quitó de su corazón el miedo a Faraón. ¿Me comprende, hermanos? Ele tuvo fuerza para no temer a Faraón, porque vio a aquel que es invisible.
Percibe el valor de la visión. Percibe, querido. Basta, ¿no? Después de este texto, la Escritura habla de personas que perdieron sus parientes, sus amados, porque veían una ciudad, veían una nación, veían alguna cosa que las personas no veían. Y esta visión llenó sus corazones de fe y los llevó a la obediencia. Fe, visión y obediencia son indisociables. Tú no puedes decir que tienes fe si no obedeces. Tú no puedes decir que tienes fe si tú no has tenido una visión de Dios. Amén.